verles nuevamente, el poder compartir la palabra, poder animarnos juntos. Hoy día vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, por favor. Si puede acompañarme, mi querido hermano, mi querida hermanita, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a estar hablando acerca del amor, vamos a estar hablando acerca de la unidad. ¿Y qué mejor ejemplo de amor que el que vamos a ver manifestado aquí en Juan capítulo 13, donde Jesús, tú conoces la historia, va a lavar los pies de sus discípulos. Note muy bien que Jesús anduvo aproximadamente por 3 años y medio con el mismo grupo de 12 hombres, todo el tiempo, en todas partes, en todo lugar, siempre viendo las mismas caras, las mismas actitudes, de día y de noche. Vivía con ellos como una verdadera familia. Estaba en la mesa con ellos cuando almorzaba, estaba con ellos en la fogata en la noche, estaba toda hora cuando se levantaban temprano por la mañana, viajaban en el mismo barco, andaban por los mismos caminos, visitaban las mismas casas. Y sabe la pregunta que yo me hago cuando pienso en todas estas cosas: ¿cómo pudo ser Jesús? ¿Cómo el Señor pudo ser tan devoto hacia sus discípulos? Recuerda que Jesús podía oír los pensamientos que ellos no expresaban verbalmente. Jesús sabía de sus dudas más íntimas. Jesús sabía lo que había en sus corazones. ¿Qué tal si tú supieras lo que piensa la gente que está a tu alrededor de ti? ¿Qué tal si tú supieras la falta de tu esposa, de tu esposo, de tus seres queridos, de tus hermanos más cercanos? ¿Qué tal si tú supieras las dudas, el odio, el rencor o la falta de perdón en los corazones de los hermanos, de los familiares? ¿Los amarías? ¿Serías igual de devoto como fue Cristo? ¿Qué tal si usted supiera todas las irritaciones que la gente tiene a tu alrededor o que tú le causas? ¿Qué tal si te enteraras de todas sus mentiras, sus traiciones, sus orgullos, sus rencores? Esa es la vida que Jesús vivió en esta tierra. Él estuvo por más de 3 años y medio guiando y liderando a este grupo de hombres, y él conocía cada uno de los pensamientos de su corazón. Él vio cada una de sus mentiras, de los robos de Judas. Él vio las dudas en el corazón de cada uno de ellos, y me pregunto, ¿cómo Jesús pudo llegar a amar a un grupo de personas tan desagradable? Tan desagradable. Mira ahí en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo Jesús puede amar hasta el fin a Pedro? A Pedro, que en unas horas más, Juan capítulo 13 y ahora en adelante, en unas horas más le va a negar, va a jurar y va a maldecir que no lo conoce. ¿Cómo Jesús puede amar hasta el fin a Judas, que lo va a traicionar y lo va a vender? ¿Cómo Jesús puede amar a Tomás, que va a dudar de él? Nota bien, hay una palabra que se va repitiendo, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le ha dado todas las cosas en las manos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. ¿Cómo te sentirías tú si supieras el día, la hora
Si supieses quién te va a entregar, ponte en los zapatos de Jesús. ¿Cómo tú amarías? ¿Amarías a una persona así? ¿Servirías a una persona así? ¿Te entregarías por personas así, sabiendo que te van a entregar, sabiendo que te van a negar, sabiendo que van a jurar y maldecir que no te conocen? ¿Cómo Jesús pudo amar a personas tan desagradables? ¿Fue duro para Jesús vivir tanto tiempo con estos hombres? Imagínate, Jacobo y Juan en un momento quisieron destruir un pueblo completo. Pedro es tan arrebatado que le corta la oreja a un siervo. No es fácil tratar este grupo de hombres. Aún así, vuelve al versículo 1. Como había amado a los suyos, Jesús los amó. Jesús los amó hasta el fin. Tal vez me pregunto, es fácil amar a los que nos aman, ¿cierto? Es fácil, viviendo la filosofía de este mundo, ayudar a los que nos ayudan. Es fácil preocuparnos por aquellos que se preocupan de nosotros. Es fácil saludar a aquellos que nos saludan. Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿qué tiene eso de grande? ¿Qué tiene eso de maravilloso? ¿Qué tiene eso de especial? Si amas a los que te aman, si sirves a los que te sirves, si te preocupas de los que te preocupan, si saludas a los que te saludan. ¿Qué es eso de grande? ¿Qué tiene de más? Hoy día Jesús nos va a hablar acerca del amor verdadero, del amor sacrificial, del amor que tenemos que cultivar para poder vivir en la unidad en la iglesia del Señor. Tal vez tú dices en este momento, pero hermano Luis, es que es muy grave lo que me hicieron, es que ponte en mis zapatos, es que la desilusión, es que el problema, es que la rencilla, es que mira cómo me miró, es que escucha las palabras que me dijo. Sí, es cierto, tal vez puede ser eso, pero conoce el corazón de Jesús. Antes de tomar una decisión, antes de odiar, antes de separarte, antes de distanciarte, conoce el corazón de Jesús. Está llegando la parte final del ministerio. Dicen que de capítulo 1 a capítulo 12 de Juan está el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio para toda la gente. Y de Juan capítulo 13 en adelante vemos el ministerio privado, el ministerio íntimo de Jesús. Y dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, este es el mismo momento cuando va a establecer, cuando va a constituir la cena del Señor. Este es el mismo momento cuando está sentado a la mesa, cuando se tuvieron que preparar las cosas, cuando le dijo a los apóstoles que siguiera un hombre que llevaba un cántaro y que todo iba a estar preparado en un aposento alto. Es el mismo momento cronológico de Mateo capítulo 26, es el mismo momento de Lucas capítulo 22. Aquí en Juan capítulo 13. Pero lo que vemos aquí en Juan capítulo 13 es lo que va a suceder antes de la cena. Es lo que va a suceder antes de la cena del Señor. Y nota muy bien que de todas las veces que nosotros vemos a Jesús arrodillado, ninguna es más hermosa, es más preciosa que cuando se arrodilló delante de sus discípulos para lavarle los pies. Trasládate a esa imagen. Los discípulos entraron uno a uno, rápidamente, raudamente, apresuradamente. Tomaron sus lugares alrededor de la mesa. No se dieron cuenta. En la pared colgaba una toalla. Había en el suelo un jarrón, un lebrillo, un cántaro con agua. Nadie se ofreció. Nadie en ese momento fue el voluntario para realizar el lavado de los pies. Nadie quiso hacer ese trabajo servil. En ese momento Jesús se levanta. Jesús se desprende de sus ropas exteriores. Se envuelve el cinto como un siervo
toma este lavatorio, se pone frente a sus discípulos y comienza a desatar las sandalias de cada uno de ellos. 24 pies sucios, 24 pies llenos de polvo, llenos de suciedad, de transpiración del desierto, 24 pies sucios, y el Hijo del Hombre arrodillado delante de ellos. Y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Tú lo sabes, el discípulo más bajo en el estatus dentro de una casa, en la escalera social, el siervo más bajo era el que se le encomendaba la misión de lavar los pies. Nadie quería hacerlo. Nadie de buena gana querría lavarle los pies a otro. Los pies son una parte íntima en la cultura hebrea. Recuerde que ellos no tenían zapatos como lo tenemos nosotros, botines, podríamos decir tal vez. Ellos tenían que usar sandalias, sandalias que se ensuciaban, pies sucios y transpirados. Los pies eran una parte muy vulnerable a las inclemencias del tiempo, pero nota muy bien que el que estaba tomando la toalla, el que tomó el lebrillo, era el rey del universo, el que venía de Dios y a Dios iba, el que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, esas mismas manos que formaron las estrellas, el sol y la luna, esas mismas manos que delinearon junto con el Padre en 6 días y 6 noches el universo, esas mismas manos ahora estaban tocando los pies sucios de sus discípulos, estaba lavándolos, los estaba enjugando. Jesús, ante quien todas las naciones un día van a doblar la rodilla, ahora él se arrodilla como un siervo, como el siervo de todos. Date cuenta bien, Jesús sabía muy bien el futuro de todos esos discípulos. Jesús sabía el futuro de Judas, que horas más adelante lo iba a vender. Jesús sabía el futuro de Pedro, que horas más adelante lo iba a negar. Jesús sabía que esos 24 pies iban a correr presurosos para huir, para esconderse, para abandonarlo, para dejarlo solo. Aún así, versículo 1, Jesús los amó y los amó hasta el fin. Qué precioso amor, qué precioso amor. Mira el ambiente, cómo se desarrolló esta cena, todo esto. Y cuando cenaban, versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto,
volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Te das cuenta? Qué momento más apasionado, cuando Jesús en silencio toma los pies del traidor con suavidad y amor. Jesús sabía que el diablo ya estaba en el corazón de Judas. Jesús sabía que él ya había tramado un plan y el precio ya estaba elegido. Aún así, Jesús con amor se paró frente a Judas y le lavó los pies. Jesús sabe lo que estos hombres están a punto de hacer, sabe lo que ellos van a realizar. Va a ser uno de los actos más viles de sus vidas. Pero me pregunto, cuando pienso en esta escena, me pregunto y te pregunto, ¿sabes lo que realmente Jesús está haciendo al lavarle los pies a ellos? Si tú te fijas muy bien en la explicación que Jesús le da a Pedro, Jesús le está diciendo: yo los estoy perdonando antes incluso que ustedes me fallen. Yo los estoy preparando, yo los estoy cubriendo, incluso antes que ustedes me fallen y me dejen. Jesús está ofreciendo perdón. Él está ofreciendo misericordia. No tendrás parte conmigo. Tú no lo entiendes ahora, Pedro. Tú no lo entiendes ahora. Los estoy limpiando. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús nos invita a lavarnos los pies los unos a los otros? Tal vez tú digas: oh, yo nunca podría hacer eso. No, las heridas son muy profundas, las heridas son numerosas, me han fallado tanto, me han desilusionado tanto, tantas veces he llorado, tantas veces he sufrido. Ponte en mi lugar. La herida es muy grande, el dolor es muy profundo, duele. Hermano Luis, tú no lo entiendes. Solamente con verlo me irrito. Solamente de oír su voz y ya me duele el oído, me da rabia. No, jamás podría perdonar a una persona así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Es que estamos mirando a la persona equivocada. Coloca tu mirada en Jesús. Trata de cambiar tu mirada y aléjala del que te hirió, aléjala de aquel que te dañó, de aquel que te ofendió. Y pon tu mirada en aquel que te sanó, te limpió y te salvó. ¿Cierto? Es verdad que nosotros no estuvimos presentes en ese momento. Es verdad que tú y yo no estuvimos en Jerusalén en esa ocasión. Pero lo que Jesús hizo en ese momento por sus discípulos es lo que Jesús está haciendo constantemente por nosotros. Si tú miras, por favor, vamos a volver de inmediato, pero si tú miras en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, qué maravilloso es lo que Juan nos va a contar en capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, y nota que Juan nos los va a contar cuando él también estuvo presente en esa cena, en ese lavamiento de pies. Y Juan nos va a decir, Primera de Juan 1, 7,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? La sangre de Jesús continúa siendo eficaz y efectiva en cubrir y limpiar nuestro pecado, nuestra indignidad. Jesús continúa hoy día arrodillándose delante de ti, mirando tus pecados más profundos, mirando tus secretos más íntimos, viendo lo que nadie más conoce, y aún así te libra, te cubre, te perdona. Su sangre eficaz sigue limpiándonos. Qué bendita es la sangre de Jesús. Qué bendito y qué maravilloso es el sacrificio de Cristo, que aún todavía hoy en día, como dice en Primera de Juan 1:7, todavía si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo todavía nos limpia de todo pecado. No solamente lo hizo en la cruz, en el madero, no solamente lo hizo en el momento cuando nos bautizamos, sino que si tenemos comunión, si andamos constantemente y continuamente en la luz de Cristo, andando en la verdad, practicando la verdad, andando en amor, la sangre de Cristo sigue cubriéndonos a cada uno de nosotros. Sigue ofreciendo perdón a cada uno de nosotros. ¿Crees tú que Jesús todavía se arrodilla delante de ti? Que todavía Jesús te está limpiando, que todavía Jesús te perdona cada día, en cada momento, y te está ofreciendo misericordia cuando tú todavía no buscas la misericordia? ¿Cree usted que Jesús está todos los días delante de ti cubriéndote? ¿Mereces tú ese perdón? ¿Fuiste merecedor de que Cristo se sacrificara por ti, por mí? ¿Mereces la misericordia de Dios? Yo no la merezco. ¿Mereces tú la gracia de Dios? Yo no soy digno. Aún así, mi Jesús sigue arrodillándose delante de nosotros, diciéndonos: lo que yo hago, tú no lo entiendes. Más adelante lo vas a entender. No te das cuenta lo que está pasando, pero un ejemplo te estoy dando para que lo que yo he hecho, también tú lo hagas los unos a los otros. ¿Te das cuenta el poder de las palabras de Jesús? ¿Qué pide Jesús que hagamos nosotros, hermanito? ¿Qué pide Jesús que hagamos nosotros con las personas que nos traicionan, con las personas que nos abandonan, con las personas que nos desilusionan, con las personas que nos hieren en la vida? Jesús nos pide que hagamos lo mismo que hizo Él, que cubramos y perdonemos, que tomemos la iniciativa, que amemos hasta el fin. Allí está Jesús tomando los pies de Judas. Allí está Jesús limpiando los pies de Pedro. Ahí está Jesús limpiando los pies de Tomás, que no va a creer. Allí está Jesús limpiando tus pies y mis pies, aún sabiendo cómo somos, aún sabiendo cuánto le fallamos. Si tú te fijas muy bien, aquí en Juan capítulo 13, regresemos por favor. Aquí en Juan capítulo 13 aprendemos de cómo Jesús ejerció el verdadero liderazgo. Creo que Jesús se muestra en Juan capítulo 13 como el verdadero líder. Y si tú quieres ser líder, una influencia en el pueblo de Dios, tienes que aprender del ejemplo de Cristo y no de otra persona. Este es el ejemplo máximo de liderazgo que se nos dio. ¿Cómo Jesús ejerció liderazgo aquí en Juan capítulo 13? Nota muy bien, versículo 1, Jesús ejerció liderazgo amando. ¿Quieres ser un líder? Ama como Jesús. Amar es entrega, amar es sacrificio.
Amar es ofrecer, amar es dar. Ama como Cristo. La gente piensa que ser líder hoy día es dar órdenes, mandar, es tomar decisiones por otro, es meterse en cuatro paredes y darle órdenes a la iglesia, a la gente, al pueblo y creerse superior o por encima de los demás. El ejemplo de Cristo es que Jesús fue líder porque Él nos amó como ningún otro nos ha amado. Mira versículo 3. Jesús fue líder. Versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante, 3 y 4 y 5. Jesús, sabiendo todo esto, Jesús se humilló. ¿Cómo Jesús ejerció un liderazgo? Humillándose. Él no tenía por qué arrodillarse. Él no tenía por qué lavar los pies. Él era el maestro, él era el Señor, era el que llevaba el liderazgo, era el que enseñaba y el que llevaba la preeminencia en todo. Pero el que llevaba la preeminencia en todo nos enseñó que el ejemplo de ser grande es humillarse y ponerse a los pies de la gente. Jesús se humilló. El Rey de los cielos, arrodillándose delante de las criaturas. Y nosotros decimos, aquí lo quiero, aquí adelante, humillado, aquí que me venga a pedir perdón, aquí lo quiero, adelante, aquí. Cuán diferentes somos que Jesús. Jesús amó, Jesús se humilló. Jesús, versículo 5, Jesús sirvió. Jesús sirvió. Ya lo dice Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La característica del liderazgo de Jesús es el amor. La característica del liderazgo de Jesús es la humildad. La característica del liderazgo de Jesús es el servicio. Hoy día la gente quiere ser líder, la gente quiere tomar liderazgo y no quiere servir a nadie, quiere que lo sirvan. Mira cómo Jesús lideró. El que quiere ser siervo, el que quiere ser grande, tiene que ser el último. Tiene que ser el último. Los líderes no dan orden, hermano. No, los líderes en la iglesia primitiva, los líderes en la obra de Dios, los líderes espirituales no dan órdenes. Los líderes dan el ejemplo. Ellos no mandan a barrer, ellos barren y le enseñan a los otros a barrer. Ellos no le piden a los otros que hagan aseo. Ellos dan el ejemplo y ellos están primero que todos. Ellos se entregan primero que todo para que todos sigan el ejemplo de ellos. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy el maestro, yo soy el Señor. Yo le estoy lavando los pies para que ustedes sigan este ejemplo. Y nosotros lo que menos queremos seguir es ese ejemplo. ¿Y por qué tengo que hacer aseo yo? ¿Y por qué tengo que colaborar yo? ¿Y por qué tengo que hacer las cosas yo? ¿Y por qué no las hace el otro? Y están todos apuntándose como en el huerto del Edén los unos con los otros. Que la culpa es tuya, que la culpa es tuya, que la responsabilidad es tuya. Y nadie quiere ser siervo, nadie quiere ser líder. Nadie quiere amar como Jesús amó, nadie quiere humillarse como Jesús se humilló. Nadie quiere servir como Jesús sirvió. Incluso cómo Jesús ejerció su liderazgo, versículo 7 al versículo 11, perdonando, cubriendo las faltas, incluso antes de que sucedieran. Pedro no lo entendía. Muchas veces yo no lo entiendo, pero mi Jesús siempre está cubriendo las faltas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús siempre está cubriendo nuestros pecados. Jesús siempre está perdonando. Jesús siempre nos está invitando al perdón. Incluso, vamos a detallarlo un poquito más, pero incluso versículo 12 y versículo 12 al 15,
Jesús le dejó ejemplo. ¿Qué hacen los líderes? Aman. ¿Qué hacen los líderes? Se humillan. ¿Qué hacen los líderes? Sirven. ¿Qué hacen los líderes? Perdonan. No andan condenando, no andan castigando. No, los líderes eligen el camino del amor. ¿Qué hacen los líderes? Son un ejemplo. Se ponen ellos ante cualquier cosa como ejemplos de la grey, como ejemplos de la grey. ¿Te das cuenta cómo Jesús ejerció un liderazgo? Si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, dice allí en versículo 14, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús nos está dando un modelo, Jesús nos está dando un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser siervos como Jesús fue siervo? Queremos amar como Jesús amó. Queremos seguir el ejemplo de Jesús, queremos perdonar como Jesús, queremos servir como Jesús. ¿Qué significa en este pasaje tener un corazón como el de Jesús? Significa arrodillarnos, significa humillarnos, significa limpiar a aquellos que nos han fallado. Significa cubrir las faltas de aquellos que nos han ofendido. ¿No dice eso la palabra? ¿Te acuerdas lo que dice Efesios capítulo 4? ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay prueba más grande de amor que ser benigno, que tratarle amablemente, que no tratarle con malicia, con maldad, con daño, con perjuicio. No hay cosa más linda en la vida que ser misericordioso con aquel que te ha pagado mal. No hay cosa más linda en la vida que perdonar. Ese es el verdadero amor. Incluso Pablo va a llamarlo en el libro de Colosenses, también paralelo a este pasaje de Efesios 4:32, está Colosenses capítulo 3, pasaje muy conocido, muy citado. Y dice allí, por ejemplo, en Colosenses 3:13, a muchos no les gusta este pasaje, Colosenses 3:13 y 14, soportándoos. No, acá en Chile diríamos aguantando, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mira el 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo, lo que nos une, lo que provoca la verdadera unidad, el amor, el vínculo perfecto, el amor que te permite soportar, el amor que te impide quejarte, el amor que te invita a perdonar, el amor que se muestra en Cristo. No es la medida de lo que tú quieres, hermano. No es la medida de lo que tú quieres. Fíjate allí donde decía Efesios 4:32 y ahora aquí en Colosenses 3:13. De la manera, tal vez tú preguntas, pero ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo no debo quejarme? Y Pablo va a decirte de la manera que Cristo te perdonó. Ese es el límite. Ese es el parámetro, el parangón. De la misma manera que Cristo te trató, tú trata a los otros. De la misma manera como Cristo te soportó, soporta a los otros. De la misma manera como Cristo te perdonó, perdona a los otros. Eso es tremendo. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. En Juan capítulo 13. Tal vez tú digas, pero yo no he hecho nada malo.
Tú me estás diciendo a mí como que si yo hubiese hecho algo malo, si fue el otro el que me dañó, fue el otro el que me traicionó, fue el otro el que me hirió. Yo soy el que lastimaron, hermano Luis, no me des la responsabilidad a mí. Yo no fui quien mintió, yo no fui quien robó, yo no fui quien dañó. Yo no soy culpable, digas tú tal vez. ¿Acaso Jesús fue culpable allí en Juan 13? ¿Acaso Jesús fue el que dañó y que pidió perdón? Jesús tampoco merecía hacer lo que hizo. Jesús merecía que lo sirvieran y él sirvió. Jesús merecía que en ese momento le pidieran perdón por todo lo que iban a hacer y él ofreció perdón. Ellos tenían que haberse humillado y Jesús se humilló. Él merecía que los culpables, discípulos, se arrodillaran delante de él, pero él fue el que se arrodilló. Escucha bien esta idea, porque las relaciones sanas en la iglesia del Señor no van a prosperar porque se castigue al culpable. No, las relaciones sanas no se cultivan por castigar al culpable, sino porque el inocente se muestre misericordioso. Porque el inocente sea capaz de ceder. Nunca se van a sanar las relaciones castigando al culpable, pero sí se van a sanar muchas relaciones cuando el inocente, cuando el ofendido se muestre misericordioso y perdonador con aquel que le ha fallado. Usted ahora puede huir, sí, tú puedes luchar, sí, o puedes decidir el perdón como Jesús lo hizo. Hay ciertos conflictos en la iglesia que solo se pueden resolver con una toalla y un lebrillo. Hay conflictos en la iglesia que solamente se pueden solucionar con la actitud de Cristo, humillándose, sirviendo, perdonando, amando. ¿Serás capaz de poder ofrecer perdón a aquel que te ha dañado? ¿Podrás ser capaz de amar a aquel que nunca te ha amado, sino que te ha defraudado, te ha traicionado y te ha herido? ¿Cómo es que Jesús fue capaz de hacer todo esto? Vuelvo al versículo 1. Creo que ahí está el punto central en Juan capítulo 13. Vuelvo a Juan 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El corazón de Jesús ardía, se inflamaba por amor hacia las otras personas. Déjame decirte lo más simple. Nadie ha amado como Él. Nadie ha servido como Él. Nadie ha perdonado como Él. Jesús nos dice allí en Juan capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, hermano, las sabemos. Esta no es la primera vez que escuchamos el pasaje. Tú no me vas a decir a mí, oh, qué maravillosa la enseñanza del hermano Luis. No, ya lo habías escuchado cientos de veces. Lo sabes. Ahí no está la bendición. No. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Allí está la bendición. Cuando comiences a practicar el amor de Jesús, cuando comiences a tener un corazón como el corazón de Jesús, allí va a venir la verdadera unidad. Allí vamos a poder, en este caso, limar aspereza, sanar corazones, sanar relaciones. Vamos a poder vivir en el verdadero ambiente de compañerismo, de intimidad, de apoyo mutuo. Vamos a poder cubrirnos y perdonarnos, servirnos y humillarnos los unos a los otros. Vamos a poder ejercer el liderazgo de Jesús. Vuelvo a repetírtelo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Amas a Jesús?
lo más probable es que todos nosotros vamos a decir, amén, amamos a Jesús. ¿Y amas a la iglesia de Jesús? ¿Y amas a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo podemos amar? ¿Lo ves ahí? Humillándote, sirviendo, perdonando, siendo un ejemplo. Ese es el amor que Jesús nos ha enseñado. Incluso para terminar, la historia continúa y ahí en Juan capítulo 13, Jesús va a decir en versículos 34 y 35, tenemos que terminar ahí, tenemos que terminar ahí. Y Jesús termina diciéndole a sus discípulos, después de darle el tremendo ejemplo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tal vez tú digas, pero si este mandamiento siempre ha estado en la Biblia, amárselo uno a lo otro no es nada nuevo. Jesús, invéntate algo nuevo. Dices que es nuevo, pero ¿dónde está lo nuevo? Es nuevo, hermano. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está lo nuevo. Ese es el límite. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No está diciendo solamente ámense unos a otros, ámate como a ti mismo, que constantemente estamos escuchándolo, y que la medida de tu amor es el amor que tú tienes a ti mismo. Y muchos dicen, bueno, no me amo tanto, entonces no amo tanto al otro. Esa no es la medida. El límite es el amor de Jesús. ¿Cómo te ha amado Jesús, hermano? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Cómo te ha cubierto Jesús? ¿Cómo te ha perdonado Jesús? ¿Cómo te ha servido Jesús? ¿Cómo se humilló y vino a este mundo para morir por ti, Jesús? ¿Cómo Jesús nos ha amado? Esa es la medida que nosotros tenemos que seguir. Eso es lo nuevo de este mandamiento. Su extensión, la medida, el comparativo. Ahora amamos como Jesús. Nada que amamos como nosotros mismos. No, amamos como a Jesús. Jesús está intensificando la ley. ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? No. Ama como yo te he amado. Ama a tal punto como yo me he entregado. Entrégate como yo me he sacrificado. Ama hasta ese nivel. Eso es lo nuevo de este mandamiento. Y Jesús va a decir, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que lavaste los pies de tus hermanitos? ¿Cuándo fue la última vez que cubriste las faltas, que perdonaste, aun cuando no te habían pedido perdón? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a aquel que te había traicionado, que te humillaste delante de aquel que te había dañado? ¿Cuándo fue la última vez que amaste como Jesús? Porque ese es el sello y el distintivo del cristiano. La gente hoy en día piensa que el sello del cristiano es andar con la Biblia bajo el brazo y decir gloria a Dios y amén, y ponerse camisa y corbata y decir Romanos 16, 16, somos de la iglesia de Cristo. Ese no es el sello del cristiano verdadero. No. El sello del cristiano verdadero es amar como Jesús amó. A mí por eso a veces me complica que me digan, ¿Iglesia de Cristo? Sí. ¿Romanos 16, 16? Sí. Como que si ese fuera el sello, ¿no? ¿Por qué mejor no amar? Quiero verte amar como amó Jesús. Quiero verte servir como sirvió Jesús. Quiero ver tu humildad como la humildad de Cristo. Quiero ver cómo perdonas, como Cristo perdonó. Ese es el sello del cristianismo. Eso fue lo que impactó al mundo del primer siglo. ¡Wow! ¿Qué tienen estos cristianos? Mira cómo se aman, mira cómo sirven, mira cómo se entregan, mira cómo se humillan. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero andar en esa iglesia, yo quiero andar en este camino. Yo quiero tener la paz que tienen ellos. Yo quiero tener el gozo que tienen ellos. Hoy día nos preguntan, ¿y usted de dónde es?
de la iglesia de Cristo, esos puros se dividen y pelean, no. Puros se dividen para acá, pelean para allá, discuten para acá, se creen superiores que estos otros, se creen aquí, y nadie nos conoce por el amor, y nadie nos conoce por el perdón, por poner la otra mejilla, por el servicio. Nos conocen por ser peleadores, por ser dogmáticos, por ser discutidores de la Biblia. Y nadie nos conoce por amar como Jesús. Ese es el distintivo del cristiano, hermano. Ese es el verdadero distintivo del cristiano. ¿Y sabe cómo Jesús lo enseñó? De rodillas, frente a aquellos que en horas más adelante lo iban a vender y traicionar, lo iban a negar y maldecir, aquellos que lo iban a dejar solo. Delante de ellos, Jesús nos enseñó el verdadero amor. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a amar como Jesús, a tener un corazón perdonador, servicial y humilde, como el corazón de Jesús. Amén.